vigilante el monte con las alas coloradas. Buenas tardes, seguimos en esta serie de entrevistas. Ahorita tenemos con nosotros a Javier Acevedo. Javier, muchas gracias por estar aquí y por difundir esto que nosotros queremos sea de alguna forma un acontecimiento que generaciones futuras puedan decir, qué cosa era eso, ¿no? De Son Solidaridad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Francisco, y buenas tardes. ¿Cómo es que llegan tu familia aquí a Ciudad Nezahualcóyotl? Mi familia llega a Ciudad Nezahualcóyotl en 1966, cuando esto pues, todavía creo que no había ninguna calle todavía pavimentada, ni se podía ver. Veníamos del estado de Guanajuato. Yo llegué aproximadamente de aquí a Neza de 5 años, porque antes pasamos un poquito a lo que es Tacuba, ¿no? Por ahí había algunos conocidos de mis papás. Y de ahí ya nos venimos a Neza en 1966 con unos tíos, pues buscando una nueva oportunidad, como yo creo que la mayor parte de la gente aquí en Neza, ¿no? Se estaba formando. Mi papá venía del rancho, entonces ya no pudo soportar más. Y yo era el mayor. ¿Y a dónde llegaron, Javier? Aquí en Neza era en la calle de Dos Arbolitos con unos tíos de él. Y ahí duramos, que serán unos 2 años, posteriormente en Verdolaga y Madrugada, y con el tiempo ya pues logró hacerse de su terreno, hacer su casa, y hasta la fecha ahí estamos. ¿A dónde Es en Juan Colorado, por la Cuarta, pasando Carmel. Platícanos un poco de tus papás. Pues imagínate, mi papá venía del campo, una gente muy trabajadora, a Cámbaro, Guanajuato, de un rancho perteneciente a ese municipio. Pues cultivaban la tierra, ¿no? Con a mi abuelo, en este caso. Platica que era muy difícil ya. Él ya tenía 2 hijos, que era yo y mi hermano el que sigue, y ya la tierra no daba suficiente. Y empieza mucha gente migraba en esa época hacia lo que era le llamaban el norte, ¿no? Sí. Pero era irse a Estados Unidos. Y él a lo mejor en un momento quiso irse al norte, pero no se lo permitían su papá. ¿Por qué? Porque había que trabajar la tierra. Su papá sí tenía tierras, obviamente, pero él quería más recursos, ¿no? Porque pues, ya son 2 hijos y dice que era muy difícil la situación. Y lo único que pudo irse es al norte de México, pero le llamaban aquí a la ciudad, a buscar otra opción, otra oportunidad, y sí la logró finalmente, ¿no? Todo el tiempo vivió aquí. Justamente hace 1 año, por estas fechas, falleció. ¿Tu papá? Mi papá, y pues muy trabajador y honesto. ¿Qué nos platicas de tu mamá? Pues mi mamá, la mujer que en el papel histórico, ¿no? Siempre apoyando a la familia, al marido. ¿Qué grado de estudios tenían tus papás? Mi mamá nunca fue a la escuela. Nunca, pero sabía leer y escribir. Mi mamá ha aprendido a leer, pero es autodidacta, ¿no? O sea, sola ha estado, le da por poner su nombre porque le da mucha pena a veces no poder firmar. Entonces ellos sí venimos desde ese nivel. Mi papá tampoco pudo asistir a la escuela, pero logró aprender a escribir y leer perfectamente. ¿Y aquí en Neza a qué se dedicaron? Mi papá todo el tiempo pues estuvo en fábrica, trabajando como obrero, y mi mamá ama de casa. ¿Se pensionó tu papá? Sí, se pensionó. Sí, estuvo bien. En cuanto tuvo el tiempo, logró su pensión y nos dio lo máximo que se pudo, ¿no? Cosa que agradecemos. Somos 7 en total. 7. Llegaron con 2 y aquí fueron 5 más. Sí, soy el mayor. A veces eso es un poquito de peso, ¿no? Porque el mayor pues tiene un poquito, por la idiosincrasia en que salimos, yo creo que tienen como la esperanza de que el mayor saque y apoye, ¿no? Uno de tus 7 hermanos junto contigo, ¿alguno logró el grado académico de la licenciatura? No, ninguno. Somos 4, nos quedamos en bachillerato. Y una con carrera, pero es también técnica, ¿no? Pero la licenciatura, ¿no? Somos 3 hombres y 4 mujeres. 4 mujeres.
Actualmente ya todos casados y algunos con nietos, me imagino. Sí, mi caso. Somos, sí, todos casados. Todos casados. ¿Algún sobrino ya con carrera? Sí, ahora sí ya los sobrinos ya tenemos licenciados, ya tenemos por ahí contadores, pero sí ya con carrera. Un ingeniero, una ingeniera. El sueño de tus papás de venir a la ciudad para encontrar mejores condiciones se encuentra hasta la siguiente generación, los sobrinos. Sí, así es, sí. Sería ya que la segunda generación, ¿no? Javier, ¿alguna cosa que nos pudieras platicar de tus andanzas allá por los años 70, a la edad de cerca de 8 años, 10 años? ¿Alguna anécdota que nos platiques del municipio? A mí se me quedó muy marcada. Ahí empecé un poco inquieto. Fuimos a Palacio, pero todavía no existían las famosas pirámides. Pero es que era una gira en ese tiempo era Luis Echeverría, por los años que me estás marcando. Y se me quedó muy marcada la esquina. Yo me quedé en la parte donde ahora es Secos y viendo, ¿no? Todavía las tolvaneras, varillas, ya había varillas, ¿no? Veías una serie de estructuras. Inicios de obras y demás. Había un globo donde el presidente se anunciaba, ¿no? Pues no había otro, ¿verdad? Finalmente. Me quedó muy marcado esa edad. En una ciudad en que no había nada. Era polvo, tierra, nuestros pies llenos de tierra. No sé si te tocó esa parte. Y un globote allá, elevado, ¿no? Me quedó así. Sí tendría yo, que te gusta, unos 8 años, ¿no? Ahí empiezas a ver un poquito como que inquietudes diferentes, ¿no? A los demás. Estábamos jugando fútbol y la gente corría, era en 1968, gritando: ahí vienen los estudiantes. Yo estudié en una primaria que estaba por Villada. Corríamos hacia Sor Juana, que era donde vivíamos ya en ese momento, y cerrando negocios y todo, y te llegaba el pavor, ¿no? Y pasé por el mercado de la Segunda, y en la desesperación se me caen mis útiles, porque usábamos aquí de mano, no teníamos mochilas, ¿no? Me resbalé con una cáscara de plátano en el mercado. No, pues me espanté más, dije, me van a agarrar, ¿no? Y así me fui arrastrando. Me marcó mucho ese día de que venían los estudiantes, 1968. Y el asunto que también decían que ahí venían, pero a esterilizar. No, esa parte no la recuerdo. ¿Alguna otra anécdota que recuerdes? Ya iba yo en sexto cuando fui a la Zapata, era famosa esa primaria. Estaba en Mariquita Linda, creo, y Mañanita, hasta la fecha ahí está. Me recuerda ahorita por el tiempo, un día lluvioso, toda la tarde lloviendo, y nos salimos a jugar fútbol. Y cayó un rayo en Villada, pero esos enormes, que cuando salimos estaba toda la tierra ahí marcada. Y uno de los compañeros, pues todos mojados y jugando fútbol, pues le llegaron unas chispas, se le abrió la cara, se desmayó, llegó la Cruz Roja en ese tiempo, no sé cómo, pero llegó. Y no, pues ya nos tuvieron en un salón. Y ya para salir de sexto, o sea, dijeron, no, pues ya no van a salir ustedes, por desacatar, ¿no? El no se salgan, estén aquí. Y se me quedó muy marcado, porque dije, tantos años, ya voy a salir de sexto y no voy a salir por andar jugando, ¿no? En la secundaria, yo siento que fue una parte muy... Yo era muy tranquilo, yo no tenía... Es más, sentía que me faltaba más actividades a veces, pero siempre participativo en todo lo que se generaba. No recuerdo haber tenido así grandes cosas, simplemente yo quería jugar. Y trataba de jugar voleibol y quería, trataba de sobresalir. Yo creo que como viene uno desde muy abajo, siempre quieres alcanzar algo más, ¿no? Cuando estás en la posibilidad. Y fue lo que hacíamos. Me gustaba declamábamos ya desde esa época. No, teníamos un sistema, no, yo creo que sí sabes más acerca de lo que fue la experimental, era un proyecto, porque creo que finalmente acabaron quitando ese sistema de educación, que hacía un poco más
pensante, un poco más libre, o un poco más con decisión, el formato que se usaba para educar con las actividades cocurriculares, eso para mí fue muy importante. Las visitas, o sea, pues visitabas todo el tiempo lugares. Y no, pues hubo 1000 anécdotas, a lo mejor no en ese momento, antes de empezar a tratar de ubicarte en un sentido, ¿no? Pero para mí eso fue lo que más se destacó, que dejaban participar, dejaban expresarte. ¿Algún compañero maloso que te acuerdes Ya de esos en la preparatoria? Sí había 2 o 3. Recuerdo a Jimmy, pues era el que no entraba a clases nunca, ¿no? Yo no sé cómo le hacía a veces. Y él trató de influirme mucho en ese sentido, porque estás como que en la etapa de que puedes agarrar. Ahí es cuando se te presentan una diversidad de caminos y es cuando tú empiezas como que a tender hacia alguno, ¿no? Sí. Él sí me invitaba mucho a sus actividades, pero empiezas a ver que pues, no es lo tuyo, ¿no? Porque era gente que, aparte de que no entrabas a clases, pues te ibas ya a empezar con la cerveza en la esquina y eso a esa edad, ¿no? ¿Se drogaba él? Sí. ¿A qué le metía? El vicio que le encontré y que lo vi, que me invitaba mucho era fumar marihuana. Es que él tenía recursos, este cuate estaba sus papás tenían negocios en la Merced. Y yo me ponía ahí, nos sentábamos y mira, y yo lo veía y él incitaba mucho en que tú también, mira, está muy bueno esto. No, nunca nos atrajo, porque ya nosotros veníamos de la secundaria ya perfilándonos hacia otras cosas. Para este momento ya habíamos tenido otro tipo de contacto con otras actividades. En la secundaria, el tercer año, yo creo que ahí sí me marcó ya mi forma, mis principios. Te empiezas a sentir con ciertas actividades. Ya lo otro no me interesaba. ¿Qué fue del Jimmy? El Jimmy ya murió hace algunos años, unos 15 o 20. La última vez que lo vi fue en el tianguis de la segunda. Yo soy muy dado a ir, era muy dado a ir a los tianguis. Lo vi sin zapatos, ya así un poquito, pues un indigente totalmente, ¿no? Pero sí lo reconociste. Sí, inmediata. Era gordito. No, pues totalmente acabado, ¿no? Inclusive le hablé, ¿no? Más o menos a los 40 años, me imagino. Los 40, 41. Uh-huh. Sí, él sí hizo su grupito. Trató de hacerlo, sí nos invitaron, nos jalaban, pero ahora sí que muchas veces continúen, ¿no? Y no nos engarzamos en esa parte o enganchamos. Ahora platícame, ¿cómo viene este gusto por la música? El gusto por la música. Primero nosotros en tercero de secundaria iniciamos como nuestra parte dentro de la cultura popular. Tratábamos de hacer teatro, tratábamos de solos a veces, ¿eh? Y te digo tratábamos porque era un grupo, algunos ya se quedaron por ahí en alguna parte del camino, otros continúan, Miguel, por ejemplo, Miguel Pineda, por ahí todavía. Pero había un compañero, Rafael Pluma, para mí es interesante, no sé, una gente muy creativa que nos empezó a aglutinar. Todos teníamos una característica dentro de ese grupo en la secundaria. Éramos 22 gentes que todos declamábamos y nos gustaba. Ahí todo el mundo tiene finalmente una gente como ícono o una gente que te empieza a perfilar. Fernando Flores Medrano, para muchos de Nesa, yo creo que no es desapercibido. Él nos puso en esa parte, en ese caminito. Ya es el que lo agarre bien, el que no. Y él siempre era nuestro asesor, él en primero, después ya no lo fue, pero nos inculcó esa parte de la poesía, porque decía, ustedes rompen un récord, y yo me atrevo a decir mundial. En México sí lo sé. En un grupo de secundaria éramos 40 gentes, hay 23 declamadores. Y nosotros realmente empezamos ahí, con lo que era la poesía, declamábamos, pero después viene por ahí un concurso ya en tercer año, en el que había que hacer poesía coral, parte que se ha perdido
considero mucho, ¿no? Creo que las escuelas no lo han retomado, porque ahí es donde uno se forma en esa parte, en la cultura, ¿no? Había un grupo que llegó como presentación de las actividades co-curriculares, que no sé si lo has oído hablar, de Cuernavaca, y eran los Mascarones. Mascarones de Cuernavaca, te hacía teatro, nos impactó, o sea, su presencia, su actuación, y metían unas pequeñas partes de poesía en coral. Y para esto nosotros ahí nos inspiró para lo que estuvimos haciendo un buen tiempo, que era la poesía coral. Y solos, pero lo que yo te decía de la escuela, el sistema que traíamos, te empieza a ser crítico, te empieza a hacer estar viendo las cosas desde otro lado. Y nosotros no nos ajustamos a la oficialidad de la escuela. Montamos nuestras propias poesías, ya con la tendencia o la influencia de pues, subversiva que nos decían, ¿no? Porque no eran poesías de amor y desamor. Entonces ya tratábamos de hacer otra cosa. Y las montamos e impactó mucho. Ganamos el primer lugar en la 31, nuestro grupo, comandados solos. El líder en ese momento era Rafael Pluma, por eso yo lo siento importante, lástima que nos quedó por ahí atorado en el camino. Y empezamos a hacer poesía coral. Primero, con un fondo musical, poníamos un disco. Pero ahí hubo la fortuna de que Rafa conoció en una de sus travesías de la secundaria 31 a 2 arbolitos donde vivía, a un integrante del Indio Triste. Ahí fue la intersección o fusión de nosotros. Él iba a su casa, un integrante de los primeros era Mere, Fernando Álvarez, y estaba alguien que le decíamos el Ficha. Y el Ficha, estando ahí en unos futbolitos, pasa a Rafael y estaba con su quenita. Y el Rafa se quedó así como que, hay un chavo que traía su quenita y me dice que tocan en un grupo. No flauta de estas de... Una flauta de bambú, todavía delgada en ese tiempo. Era más delgadita, ahora un poco más gruesa y ahora ya casi ya no hay bambú. Pero él le atrajo porque la estaba tocando. Le dijo, oye, ¿habrá forma de que ustedes toquen con el grupo de poesía coral? Y no sé cómo estaría su plática, pero él nos lo fue a comentar. Y llegó el Indio Triste a un ensayo en la 31, impactó. O sea, estábamos fusionando la poesía coral con música folclórica latinoamericana. Tocaban el cóndor, ojos azules. Para esto yo ya te comentaba que yo había escuchado el cóndor. Y luego ya los tuvimos ahí, pues ahí me nació la inquietud. Dije, pues creo que aquí vamos a hacer algo, ¿no? Todavía no lo pensábamos, pero simplemente el impacto que tenía esa fusión, impresionábamos. Ganamos todos los concursos en el estado. Pero todo eso era iniciativa de ustedes. Sí. No teníamos ninguna persona arriba dirigiéndonos. El maestro que teníamos de asesor en ese momento nos abandonó por la temática de nuestros poemas o poesía que estábamos montando y por la agresividad hacia el oficialismo, ¿no? Entonces ya teníamos un poquito de influencia y eso se lo debíamos a Medrano. Hacía las giras con nosotros. Empezamos a visitar, saliendo de la secundaria, el grupo continuó y el Indio Triste se fusionó aún más. Estuvimos en Tenería, Estado de México, en las normales, en la de Tlaxcala, presentando su poesía coral. Y llenábamos foros. Eso cómo nos motivaba, ¿no? Nos ponían autobuses y ahí íbamos. Pues ya fue mucha convivencia que hubo con el folclore latino, ¿no? Con Fernando Álvarez, Mere, Tomás, que ahora está en el son. O sea, todos venimos por ahí, ¿no? Caminando cada quien por su vereda y al final nos encontramos en un camino hasta ahorita, ¿no? Nos surge un poquito de ampliar más tu parte artística y es cuando pues, Miguel Pineda Fernando lo agarró y, a ver, agárrate el charango. Tus primeras notas se las dio él, después Mere lo agarró. Entonces ahí nos empezamos a formar todos. Rafael Pluma. Hicimos talleres en su casa de Rafa, pues ya después nos corrieron.
Te empieza a marcar la música, pero tú seguías estudiando, Sí, en este caso la preparatoria. Yo estaba en el CECIT 148, que ahora es CEBETI 6. Rafael nos presta su casa, bueno, su mamá. Teníamos un espacio como de aquí a ahí, pusimos tarimas. Todos queríamos aportar algo. Éramos muy, pues yo siento que una inquietud tremenda y veníamos bien motivados. Y hicimos botes, pusimos botes con lámparas, hicimos nuestro foro y ahí ensayábamos. Y ahí se fue el Indio Triste un rato a ensayar. Y ahí empezamos nosotros a hacer el primer taller. Iniciamos ese proceso en 1977 y prácticamente los primeros maestros de los talleres fue Mere, Tomás, Fernando, de lo que era el Indio Triste en ese momento. Para esto había ya empezado en ese tiempo un grupo también que a ellos los motivó, ¿no? Su grupo ícono, ellos era el Coyotl. Después ellos iban como a fusilarse sus canciones y nosotros al Indio Triste, era la cadenita, ¿no? Es que así lo hacíamos. Javier, ¿te acordarás de alguna de las poesías que ustedes interpretaban? Sí. Había una, pues la que más impactaba se llamaba Plegaria desde América, de un autor colombiano, donde dice: me llamo Carlos, soy nuevo, soy de América. Vivo en el sur de América con un hijo reciente. Mis pies son claros y anchos como la madrugada. Mi rostro es matinal, todo mi cuerpo es verde, y sobre mi pecho pastan búfalos y caballos. No, pues va subiendo un poco. Todo eso recitado por 40 o más compañeros. Sí, originalmente éramos 35, acabamos 20 en el grupo, pero ya nos yendo a la secundaria, ya estábamos trabajando, ya habíamos salido. Ahí es cuando siento que fue la mejor parte finalmente. En ese momento sales y todos los que quisieron seguir, seguimos. Se quedaron en el camino, por ahí había gente que ya por cuestión ideológica ya no seguían porque sus papás los metieron al colegio militar, ¿no? Y como uno del colegio militar va a andar acá en esas actividades revolucionarias, porque nos prendió en ese momento. Ahí es cuando ya existe la fusión entre Indio Triste, lo que éramos nosotros, nos llamábamos ya como Grupo Tonatiuh, y pues teníamos que tener una formación ideológica, ¿no? La requerimos. Entonces, ahí entran gente del Coyo, Samuel, el Ficha era el que empezó a darnos la doctrina. ¿Alguna melodía que en aquellos años te haya influenciado, que te haya tocado, que tú dijeras: ¿y eso qué es? En cuanto a la música, era esa que te digo, yo nunca había oído yo una canción folclórica latinoamericana, que escuché el Cóndor pasa con estas gentes. Después ya viene la poesía, ya escuchas más, estás muy... ¿Podemos escuchar el Cóndor pasa para recordar ese tiempo? Sí, ¿cómo no? No sé si recordás la época de Finesa, cuando el movimiento restaurador de colonos andaba un poco fuerte y existía Finesa ahí en la López. Unos promotores de ahí iban en las camionetas azules, ya desde ahí empezabas a meterte en eso. Ponían iban en su camionetita, una combi, y nos llevaban te digo que ya empezábamos porque nos íbamos por ejemplo, al Sol, a las zonas más marginadas, más en la orilla donde hay más necesidad, hacer concursos y que la gente darle algunas cosas. Ya nos gustaba el altruismo, ¿no? Esa parte, ya estábamos en la secundaria. Ya cuando terminamos la parte de talleres, ya teníamos un grupo sonando, de las clases que ellos nos daban. Después pues ya la verdad los fuimos como acotando, ¿no? Ya podemos solos. Y era el primer grupo que surgió de esos talleres. Para mí es bien importante esa parte, porque si no generamos esos talleres, mucha gente a lo mejor todavía se había quedado. Y ahí surge Miguel Pineda, pues los teníamos en las casas. ¿En las casas de ustedes? Sí, primero fue la de Rafael Pluma. El Indio Triste también pasó por esa etapa. Nosotros nos repetimos esa parte. No hay un espacio donde éramos totalmente autónomos, ningún espacio oficial
nos brindaban. A lo mejor íbamos luego a querer tomar clases de música con la orquesta del ayuntamiento, pues sabrían, ¿no? Porque no. Pero ahí empezó ese proceso, estuvimos hasta en mi casa, estuvimos algunas veces, y ya empezamos a rodar. El grupo era Miguel Pineda, José Luis Abad, María Elena, y una compañera, y un servidor. Andrés era itinerante, iba y venía. Pero ese fue el primer grupo que hicimos musicalmente, después de la poesía. Tonatiuh. Javier, platícame, ¿por qué dejas de estudiar? Aquí viene la parte triste, porque pues yo creo que los recursos eran bien importantes. Mi papá era líder sindical de su empresa y era el representante, entonces a veces para yo tener algún dinero, y yo creo que pues, sí había un poquito la expectativa que apoyara, y me iba a trabajar y dejaba la escuela. Y me costó mucho trabajo esa parte, estar conciliando. No se me dio, porque a mucha gente se te da la forma y logras combinar tu actividad. A mí no se me dio porque pues es que eran trabajos de fábrica. En ese tiempo las fábricas era, pues creo que el trabajo de todo el mundo, ¿no? No había tantas opciones. Porque dije, me voy a ir un rato y luego regreso. Y así estaba y no. Inclusive ahí tuve ya problemas, ¿no? Con el grupo porque ya teníamos una especie de doctrina así de que el que falle lo tronamos, lo incineramos, ¿no? Entonces ya no pude combinar en ese momento. Y por eso dejé la escuela. Javier, ¿cuáles han sido tus trabajos? Pues después de ahí de obrero yo estuve trabajando en fábricas de impresiones, fábricas de textiles, de escapes de autos, pues porque era donde mi papá me colocaba rápidamente. Acababa un contrato, me repetían uno, pero nunca lograba la base y qué bueno, ¿no? Porque si no a lo mejor yo me hubiera quedado ahí. ¿Cuál ha sido tu actividad más larga? Gobierno. ¿Gobierno? Sí, siempre he estado. Yo entré en 1987. Hubo la forma, entro al gobierno en ese tiempo, departamento del Distrito Federal, gobierno de la Ciudad de México, y ahí ya hago una carrera. Y para mí fue mi peor momento como persona, la verdad, porque en ese momento corto todas mis actividades que yo ya venía generando, ¿no? Nosotros seguíamos ahí muy metidos. Pues ya tengo que dedicarme, pero para esto pues ya te casaste, ¿no? ¿Y ya tienes ahora? ¿A qué edad te casaste? 26 años. 26 años. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? 2. Logramos escalar lo más posible, aún con todo el nivel escolar que uno trae, y hemos logrado estructuras a veces dentro de los cambios que existen, y eso pues me tiene a mí satisfecho porque siento que logré ese nivel, porque muchos dicen, pues, si no tienes título, no tengo título, pero traes una formación, y eso creo que es la que me ha respaldado para hacer. Entonces regreso a mi parte que quería, y pues ya mermado porque tienes que ahí sí ya conjugar trabajo y cultura. ¿Dejaste la cultura? Sí. ¿La abandonaste? Yo me fui alrededor de 9 a 10 años, hasta que en uno de los eventos del Son Solidario, porque siempre íbamos a todos, pero pues nada más de espectador, Mere me hizo la propuesta de regresar otra vez al ruedo, ¿no? Y dije, sí, pues es lo que quiero, pero... ¿En qué año fue esto? Debió haber sido en 1996. Regreso otra vez. Ya como Son Solidaridad. Me dieron la oportunidad y dije, sí, pues voy de nuevo, voy a combinar al fin que yo para esto ya había pasado la parte más difícil en el gobierno, y donde sí trabajas 13 horas, 14 horas. Entonces ya logré equilibrar un poquito, sobre todo emocionalmente, porque pues, esto es lo que te llena finalmente. Y esto pues es que es parte tienes que vivir de algo. Sí. Y eso fue lo que a mí me hizo regresar. Y ahí seguimos. Yo he visto que ustedes cargan los instrumentos. Sí. Que ustedes cantan, que ustedes recogen y que ustedes se llevan los instrumentos. Ahí ¿Cómo es la logística del Son Solidaridad? ¿Cómo ha sido? Pues siempre ha sido en el sentido de participativo de todos, ¿no? Porque tú eres el que armas, desarmas, pones, tocas y recoges. Entonces sí es pesada la parte técnica. Yo llegué un poquito también por eso. O sea,
a resolver alguna parte, una pequeña parte o aportar. Tratamos de primero de lograr infraestructura, porque a veces el son no sonaba por el audio. Acuérdate que si no tienes un buen equipo, puedes ser un buen grupo, pero no lo vas a hacer tan. Y yo me traté de meter más a ese lado, porque primero por mis limitaciones ya musicales, yo ya no toco guitarra, toco unas cuantas, pero para mí. Y dije, voy a tener que retomar la música, porque era parte de. Pero en ese lado estoy consciente de que no lo podía retomar tan rápido, pero empiezo a meterme en la infraestructura. Y ahí es cuando, pues para mover al son, ¿no? Necesitamos equipo, necesitamos tener más actualizada la infraestructura. Y es como me perfilo sobre ese lado. ¿Por qué? Porque yo veía nada más a una gente que era la que estaba más preocupada siempre, que hacemos una buena fusión, y creo que logramos levantar esa parte del equipo, porque lo primero que hicimos hubo un apoyo de un concurso, y logramos comprar instrumentos más de calidad. Logramos ya tener bocinas de otro tipo y sonamos pues ya un poquito mejor hasta en los ensayos. Pero esa ha sido mi parte. Entonces piensas desde tu parte, ¿no? Yo de hecho siempre fue a lo técnico, iba en el Cebetis, yo iba para comunicaciones. Te atrae la parte técnica, ¿no? Sí. Y es lo que yo me perfilo. Y es como regreso, ¿no? De nuevo. Ya tenemos rato participamos ya en bastantes actividades. Coméntame de alguna canción que te eleve el espíritu, que cuando estás por ahí medio triste como estuvo este día, tú digas, no, pónganme esta, o yo mismo me la pongo. Tengo varias, como que no he marcado así una parte musicalmente. Es que a veces ando con unas ganas y te escucho lo que todos hemos oído desde que nos empezamos a formar, ¿no? Ese tipo de música que te nutre y que te dice algo. A mí me gusta mucho oír a Roberto y Jaime en las sesiones con Emilia. O sea, se lo disfruto, no sé. Toda esta dialéctica en historia, ¿para qué ir al paraíso? Cuando estoy así me inspiro y siento que es que las llegamos a cantar mucho tiempo. O sea, nosotros cuando tuvimos el grupo folclórico, pues, tratamos de ser tendencias. Ellos eran como nuestras, pues, eran íconos, ¿no? Finalmente, gente que te motivaba. A mí este grupo en lo especial, en esa tesitura, en eso, nos gustaba. Dijera alguien, música con contenido social. Sí, siempre digo que la música tiene que decirte algo. Será porque venimos de poemas, de frases más rebuscadas y demás. Pero digo, es que la música te tiene que decir algo, si no, para mí no me suena. Javier, ¿algún movimiento social en Ciudad Nezahualcóyotl que no sea Secos, que de alguna forma te haya gustado? Algún movimiento social de los antiguos y que iba bien, pero pienso que por ahí se perdió. Era lo del movimiento, ¿no? Los únicos que han logrado, los restauradores de Colón. Sí, pero después como que siento que perdió la ruta. ¿Algún hecho ocurrido en Ciudad Nezahualcóyotl que te haya servido para sentirte orgulloso estando, por ejemplo, trabajando allá en el distrito o por allá en algún viaje, y que tú digas, no, pues sí, yo soy de allí, yo soy de Neza? Sí, es bien motivante cuando andas fuera, sobre todo en otro país, y escuchas algo de Neza, pues sí te mueve. Yo soy de ahí, yo empecé también allá a trabajar, ¿no? Quizás cuando hay algún evento cultural que es lo que más buscas y que llevan a alguien que suene ya con más nombre, pues me gusta, ¿no? Digo, debí haber estado ahí. ¿Cómo tiene? Por ejemplo, la otra vez llevaron a Tania Libertad. Esa vez dije, ¿cómo no fui? Pues es que casi ahí no hay. Cuando estuvo en la Exconasupo. Ya tiene un buen rato. Que yo no estuve y estaba en otro lado y me dije, no, ¿ya viste quién va a estar allá? Pues saben que uno se afina, se me fue, ¿no?
sí nos gustaba, pues es que desde chicos empezábamos a buscar. Yo te puedo decir que me iba a ver a Flora Santiago de Itaoné, era un grupo puertorriqueño, y con qué bonita bandera. Y desde ahí yo ya quería pertenecer a, perdón, a un grupo. Estábamos ya en el folclore, pero todavía querías hacer más. Queríamos acabarnos todo, ¿no? A esa edad. Javier, ¿qué te gustó de tu participación? Vamos a decir que del año 97 que regresas al 2007, de lo que hacían como Son Solidaridad. 3 cosas que te gustaran ahí, que decías, esto no hay que cambiarle, esto debe de quedar. Los principios básicos del grupo, ¿no? Todos somos importantes, pero pues, nadie es indispensable. Y sobre todo, todos participativos y todos con voz y voto, ¿no? Eso no lo encuentras en ningún lado. Creo que eso es fundamental para sentir la pertenencia a algo, ¿no? Que es parte también ya tuyo. Que te abren todo así para que llegues. No he visto uno solo, ¿no? Hemos visto grupos de nuestro estilo, formas o géneros, y no los logran por ese detalle, ¿no? Y eso fue lo que a mí me tiene así. Todos son iguales. Todos somos iguales. Es otra cosa que tenemos que no queremos tocar finalmente, sí lo tocamos, pero se quiere dejar su propia línea o su propio trabajo. Y creo que ya se empezó con la grabación del primer disco, donde todo es autorías del son. Y la otra es que sigue el proyecto en ese sentido. A lo mejor ahorita por la situación pandémica pues, nos tienen un poquito, pero estamos trabajando ya más material. 35 años de Son Solidaridad, Sí. de los cuales, ¿tú cuántos años has estado ahí? 23 años. 23, sí, 23 años más o menos. ¿Qué le cambiarías al Son Solidaridad? No, pues es muy difícil, tiene su esencia bien definida. Quitarle algo yo creo que para mí sería muy drástico, ¿no? ¿No le quitarías nada? No, yo creo que hay que aportar ahí, hay que sumarle. Un poquito más actividad, que es lo que nos está ahorita frenando y es lo que necesitamos. Agarrar más eventos. Siento que la cuestión social en el país no está dando para incluirnos ahí mucho espacio, pero tenemos que forjar espacios, yo volteo hacia atrás y veo, antes llenábamos el Tonatiuh llenaba un auditorio de 100 gentes. Hicimos más cosas en ese momento, Acolmistli por ejemplo, ¿no? En esa, no sé si estuvimos en la parte formativa de ese grupo con otra gente del Coyote, o sea, esa generación. Y a esta altura yo me está como, y lo he manifestado, a lo mejor no estoy bien enterado, bien informado, no me he metido por alguna causa, pero no veo mucho foros finalmente, ¿no? Donde se puedan estar. Entonces necesitamos más espacios. Nosotros desde Tonatiuh estábamos en las huelgas, estábamos en el mercado, estábamos en las fábricas, hemos estado en la cárcel tocando afuera, pero el Son Solidaridad ha ido hasta las cárceles, ¿no? Y hemos estado ahí. Eso es lo que yo quiero, espacios de ese nivel, de ese tipo, para como sentirte más y que te dé más potencial para asumir. Eso es lo que yo le agregaría. Ya la gente casi adulta de 30 años, ¿qué les recomendarías? Si alguno de sus hijos, algún sobrino se quieren meter a la situación cultural, ¿qué les dirías tú a los papás? Pues que se apoye ese tipo de actividades que tanto nos hace falta. Yo sí insisto en que nos hace falta porque no hay todos los grupos, yo creo que de antes, cada vez hay menos. En esta corriente, en la cultura popular, a lo mejor están pensando ahorita en otras cosas, pero en esto necesitamos pues, que se apoye, porque si no hay el apoyo no se van los chavos, ¿no? Pues en la casa empieza todo, ¿no? Si te permiten, si te apoyan, pues adelante. Entonces a la gente de este momento, pues los milenios hay que echarlos para adelante, porque si no, se nos van a quedar por ahí. Como que es una generación que está ahí agazapada, ¿no? Escondida, esperando a ver. Sí, y si son generaciones con todavía hay mucho potencial ahí,
pero pues nada más es cuestión de canalizar, hay que tener más espacios, hay que brindarles más propuestas para que se vengan por acá, ¿no? Javier, ¿algo que quisieras agregar a esta entrevista, a esta plática? Pues nada más agradecerte por la oportunidad. Creo que ahorita recordar es vivir y hay momentos en que sí me evocaron, lograste esa parte, ¿no? Uh-huh. Dicen, recordar es vivir algunas cosas. Vivimos tantas cosas y que a lo mejor no es posible decirlas aquí, ¿no? Y yo me siento muy bien formando grupos, fue nuestra primera parte, formamos los talleres, después hicimos a Colmisli, en este trabajo. En paralelo Secos iba también creándose y esa parte, en ese proceso es donde yo me quedo, ¿no? Porque sí logramos hacer muchas cosas y me motiva y me llena lograr un grupo que hizo lo suyo también. Y ahí estamos y vamos a seguir apoyando, aportando desde nuestra trinchera lo que se pueda aportar. Javier, ¿con qué melodía, con qué canción te gustaría despedir esta entrevista? Pues el pueblo unido jamás será vencido, nuestra. ¿Con esa quieres que despidamos es una canción que nos marcó esa tendencia, ¿no? Y nos pegó en el momento, en los festivales de oposición que siempre íbamos a ver a Quilapayún y demás, gente, íconos para poder estar aquí, ¿no? Creo que aquí de nosotros, los que veníamos en las diferentes veredas y llegas, no escuchó esta canción y lo motivó, ¿no? Porque era parte de nuestro, pues no sé, es un himno al final, ¿no? Y hay mucha influencia de este tipo de música latinoamericana y grandes grupos, ¿no? Que pretendieron. Sí. Javier, un placer haber estado platicando aquí contigo. Esperemos gracias una vez más. El momento en que estén todos y puedan interpretar algunas canciones. Claro que sí, ya sabes que nos gusta estar en esos momentos con todos. Pues muchas gracias, Javier, y nos despedimos. Pájaro carpintero, para trabajar se agacha, el que encuentra su agujero, hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero, cuando estoy